él era homosexual y y era boxeador. Él iba a hacer una pelea y, y el boxeador, el contrincante, le dijo que hoy no perdía de un maricón. El muchacho me apuntó de frente y la pistola se trancó. Pasajero del podcast. ¿Qué es este? Pero yo primero creo que tú me digas qué tú crees de esta herramienta. Te voy a conectar el micrófono primero. Ok. Póntelo. Cuélgatelo hasta en la chaqueta si quieres. Y te lo vamos a poner aquí. Como tú andas con una chaqueta, contigo es mucho más cómodo. Ahí. Ok, si quieres tápate para que no se vea. Para que los cables no se vean. Hermano, ¿cómo te sientes? De maravilla, hermano, contigo aquí. Es verdad, yo también estoy feliz, estoy encantado. Tú sabes que te había dicho ya de este podcast, que es que tenía interés en hacerlo, porque hay muchas cosas que uno quiere compartir, tantas cosas que uno quiere compartir, y que a veces con el día a día, con el corre. Mira, y ahora la labor, por ejemplo, de un productor, a diferencia de cómo era un productor antes, que el productor solamente producía. Yo sé que lo que crean contenido para esta generación ahora se le hace un poco difícil, o más difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ser productor ejecutivo, productor director, camarógrafo. Tiene que ser de todo. Un con todo. Un tramoyista, tiene que ser de todo, pero también le toca la edición. Ya. ¿Sabes? Entonces, es como de todo un poco. Pero nada, entrego materia, hermano. ¿Cómo te sientes? De verdad que me siento sumamente feliz de que tú estés aquí conmigo. De maravilla me siento siempre y cuando nos la pasemos bien, como siempre. Claro, tú sabes que yo sé que no nos vamos a pasar bien, porque nosotros siempre nos lo pasamos bien. De maravilla. Y cuando uno como que habita en la misma energía, la vaina como que se pone interesante. Y eso me gusta. Esa química que tenemos nosotros siempre que nos juntamos. Tenemos ya mucho que no nos reunimos, pero siempre tenemos como esa química. Y cuando las cosas se dan con química, se dan. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando esos encuentros se dan, siempre surgen cosas positivas Sí. y uno siempre como que siempre se vive como aprendiendo. La vida es un aprendizaje. Sí. Pero tú sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de ti. Y te lo he dicho en otras ocasiones ya. Sí. Y es esa energía, esa alegría que tú tienes, esa pila. ¿Cómo tú logras tener todo eso? Coño, y a veces en un tiempo donde pasó el COVID, que la guerra de Ucrania, que los problemas, que la economía, que las deudas, y mantenerse como con una buena energía, manteniéndose, siendo feliz. ¿Cómo tú logras esa vaina, mano? No, antes que nada, darte las gracias por la invitación, hermano, y por tenerme aquí. Mira, ¿cómo te digo? Uno tiene muchas veces que vivir bloqueando cosas y de alguna manera conectar con las cosas con las que uno se identifica. Sí. Y de alguna manera ver si la gente... Te voy a poner esta aquí también, disculpa. Te voy a poner esta cámara para que te grabe a ti. Pero sigue hablando. A ver si uno conecta con la cosa que uno quiere hacer realmente y de alguna manera la gente de alguna manera se identifica con lo que uno está haciendo. Yo en realidad soy una persona que me gusta hacer la cosa de corazón y como que sigo mucho la voz de mi corazón y eso yo creo que es lo que me hace de alguna manera conectar con esa alegría interna que yo tengo. Porque sigo la voz de mi corazón y la voz del corazón como que nunca me aconseja mal. Como que tengo que identificar cuál es la voz de la mente y la voz de mi corazón para poder entrar en sintonía conmigo mismo. Y eso es interesante, pero porque tú sabes que la mayoría de la gente, al vivir como en un sistema tan rápido, sobre todo aquí en Nueva York, que la gente como que va tan rápido, a veces se le hace difícil, a menos que no practique la meditación o que haya ejercido la labor de hacer otras cosas, de conectarse con tu mente. Porque lo que tú dices es muy profundo, pero no todo el mundo lo puede lograr. Sí, yo creo que como sociedad tenemos muchas distracciones y esas distracciones como que nos sacan de poder conectar con nuestro verdadero interior, nuestro verdadero yo.
con esa esencia de nosotros, porque constantemente nos están bombardeando con cosas que realmente nos sirven de distracción para que nosotros no podamos lograr esa felicidad absoluta, como dice el budismo de Nichiren, que dice que hay una relativa y una absoluta, y yo creo que la que andamos buscando es la absoluta. Sí, yo creo que definitivamente, Sí. definitivamente. Mateo es entrenador, Mateo es bailarín. Yo creo que Mateo tiene una impronta que dejar y es un hombre de mucha sapiencia y de verdad que por eso fue que te invité el primer podcast. Cuando tú dices que el boxeo, cuando tú descubres que el boxeo es tu pasión. Bueno, hace mucho tiempo que yo era fanático del boxeo. Yo desde que recuerdo Esta es la cámara, tú puedes mirar aquí en este ángulo. que ¿En qué ángulo? desde los 15 años yo hacía, más recuerdo que yo me gustaba mucho, yo era fanático del boxeo. Pero nunca me vi involucrado dentro del boxeo porque yo lo que hacía era mirar el boxeo y ser un fanático. Después, en el 2006, cuando traigo a mi hijo para acá y él me dice que quiere practicar boxeo, ya que habíamos experimentado otro deporte y a él no le gustaban. Entonces, eso es lo que me embarca a mí en toda esta búsqueda y en toda esta conexión con el boxeo, porque el tenerlo que hacer con mi hijo, yo quería llevarlo todos los días al gimnasio. Y al llevarlo todos los días al gimnasio, empecé a conectar con todo lo que era la enseñanza y lo que era el entrenamiento de boxeo. Y empecé a aprender mirando en ese momento, porque no sabía tantas cosas. Y del boxeo, la parte técnica no la conocía, nada más sabía la parte, lo que es lo fundamental, lo que es peleadores y ese tipo. Conocía muchos peleadores, pero no conocía la parte técnica del boxeo. Y ahí comencé a aprender la parte técnica. Sí, porque yo creo que la parte técnica es lo que realmente genera o crea al boxeador. Sí. Porque si el boxeador, si tú buscas a un muchacho de la calle o conoces a una persona en la calle, sobre todo niños, que tú me imagino que trabajas con niños, tú sabes que el muchacho quizá tiene talento para el boxeo. Sí. Ahora, con las técnicas que tú creas el boxeador. Sí. Y hay algo que pasa Mateo, creo que en todos los deportes. Y algo muy interesante es que todo el que es deportista y llega al profesionalismo tiene dos factores importantes, que no lo tiene quizá el resto. Que lo primero es disciplina y talento. Sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque es imposible que un atleta pueda tener éxito si no tiene disciplina y no tiene talento. Que no pasa como en otras carreras de la vida. Tú puedes ser, por ejemplo, un abogado y es posible que quizás donde tú te desenvuelvas sea en algo que no tenga que ver ni siquiera con derecho, o porque tiene algún tipo de relación, porque tiene algún tipo de vínculo, ya sea una cuña, como le decimos, pero tú no puedes sacar un boxeador porque está pegado con Mateo, porque está pegado con fulano, o porque tiene No. una relación con fulano. O sea, si ese boxeador no tiene talento y si ese boxeador no tiene disciplina, entonces no sirve. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Le agregaría algo más que lo que es la consistencia, lo que tiene que ser consistente en lo que hace, porque si nada más lo hace por un cierto periodo en tu vida o por cierto tiempo, como que no adquiere lo que es la maestría del deporte. Y creo que de alguna manera la gente nada más ve la parte física del boxeo y se olvidan que hay una parte fundamental, que es la parte mental, y la parte fundamental, la más importante, que es fortalecer el espíritu. ¿Me entiendes? Yo creo que el boxeador, a través de su entrenamiento, tiene que fortalecer su cuerpo, su mente y su espíritu para poder concretizar ese tope. Que déjame decirte que no es fácil. No. Porque lograr tú poner o sea, tú conectar con esas tres cosas, yo creo que lo más fácil es lo físico. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo Sí. creo que lo más fácil es lo Lo físico, físico. porque tú llegar y lograr concretar sobre todo la mente de cualquier ser humano, ponerla en contexto con lo que hace físicamente, óyeme, eso no se logra fácil. Sí, es curioso eso que tú acabas de decir, porque tú puedes encontrar miles de entrenadores que te entrenan físicamente, pero puedes encontrar limitados aquellos entrenadores que te entrenan tu mente y tu espíritu. Entonces, ese es el dilema que nos presenta esta carrera, de que muchas veces tenemos el cuerpo entrenado, pero no tenemos la mente y el espíritu entrenado, y eso nos hace como que no logremos nuestro máximo potencial. Sí, tú sabes que es muy común, sobre todo en la cultura occidental, que nosotros
no nos enfocamos tanto en entrenar nuestra mente y los resultados positivos que genera el tú entrenar bien tu mente. Pero, sin embargo, en Oriente sí se usa mucho, en las culturas asiáticas, que tienen la capacidad, desarrollan la capacidad de ellos manejar su mente y controlar su mente, y de poner en contexto, como te decía, su mente y su cuerpo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que en el otro lado del mundo, en el este, como que se aborda más la parte mental y la parte espiritual. Sí, En este lado estamos más centrados en la parte física y en la parte, en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico. Y nos desconectamos un poco de lo que tiene que ver con el espíritu y lo que tiene que ver con nuestra mente. sí, sí, definitivamente. Mateo, pero tú sabes que a mí, sabes que yo tengo un hijo, a Warner de 12 años ya tiene, y al igual que Warner, que no que le guste el boxeo, no me ha dicho el boxeo, le gustan otros deportes, por ejemplo, le gusta el básquetbol, le gusta, ahora lo inscribí en fútbol porque le gusta, y también en natación, pero Fútbol, soccer, lo escribiste. fútbol soccer, Ok. tú sabes que se está practicando, aquí se Sí, practica muchísimo sí, fútbol fútbol, soccer, soccer, lo sí. inscribí en fútbol soccer, pero tú sabes que yo sé que hay una cantidad de padres que al igual que yo en algún momento, coño, presentó como un choque de, coño, meto a mi hijo a boxeador, no lo meto. Quizá le gusta, quizá no le gusta, pero si el muchacho tiene talento, si el muchacho le gusta realmente el boxeo, ¿cómo debe actuar un padre de esta generación que tenga un hijo de 7 8 9 años al saber que su hijo realmente va a golpear, a recibir golpes o a golpear? O sea, es una pelea. Sí, yo creo que tenemos que involucrar a nuestros hijos en todas las actividades que podamos, sean artes liberales, sean deporte, todo lo que tiene que ver con desarrollar su mente y su cuerpo. Tenemos que involucrarlo para que ellos sean lo que decidan qué es lo que les gusta. Yo creo que como padres nosotros solo tenemos un trabajo que es hacer que ellos prueben cosas diferentes, no obligarlo a hacer nada, sino que ellos de alguna manera ver con qué ellos conectan. Eso es esencial, porque cuando viene a ver, tú tienes un muchacho que tiene talento para bolsear, pero por lo que te han dicho del bolseo, ya tú no lo quieres poner. Y muchas veces pierde de que él conecte con su verdadero yo, su verdadera esencia, porque no lo pone a practicar el boxeo. Puede ser boxeo, pero puede ser artes marciales, Sí. ¿me entiendes? Pero puede ser cualquier deporte. Lo importante es que nosotros entendamos que ellos son los que deciden con qué se van a quedar. Nosotros, el trabajo de nosotros es hacer lo que ellos prueben muchas actividades físicas y deportes y artes liberales. Sí, no, y sobre todo apoyarlo y Sí, dejarlo que vuelen. sí. Tú sabes, sucede mucho, más quizás de lo que nos imaginamos, que muchas veces lo que el padre quiere para sus hijos no es precisamente lo que el hijo Muy, quiere muy, para él, tú muy de sabes. acuerdo. Y nosotros nos vemos como en esa disyuntiva porque a nosotros, coño, no nos han educado tampoco para muchas cosas, No, tú sabes. O no. sea, nos han formado para que tú entres en un molde. Si tú no entras en ese molde, pues está mal. Y eso pasa con la educación tradicional, o sea, el padre o la madre dice, no, tú no puedes boxear porque, o sea, el boxeo no lo ven como algo serio. Eso sucede también en la música porque no lo ven como algo serio. ¿Qué ven serio? Que vaya a la universidad, que tenga un buen promedio y que el muchacho se gradúe, que se haga abogado, que se haga doctor, que se haga ingeniero. Porque vivimos en una sociedad que a veces tenemos muchas etiquetas. Sí, yo creo que, y mira que tengo que hablar de Séneca, porque Séneca, en una de las cartas que le escribe a Lucilio, le habla de las artes liberales. Sí, Pero me encanta Seneca. yo sé que como se asimilaban las artes liberales 1000 años atrás o 2000 años atrás, no es como se asimilan ahora, porque tienen otro uso. Me imagino que en los tiempos de antes los filósofos lo veían como una pérdida de tiempo. No hemos dado cuenta que las artes liberales y los deportes forjan el espíritu y el carácter de los muchachos. ¿Me entiendes? Sí, No sé si en aquellos sí. tiempos podían entender todavía eso, pero sí sé que había una diferencia en aquellos tiempos que lo que es ahora. Pero sí creo que tenemos que dejar, porque Sigue hablando, yo voy a checar tu yo, micrófono si está encendido. Sigue, no te yo creo preocupes, yo. que de alguna manera cuando nosotros vamos a un buffet de comida, nosotros queremos probar todo lo que hay en el buffet de comida Sí. y nos damos la oportunidad de probar todo. Y salimos como unos perros Sí, realmente. comemos de todo. Entonces yo no entiendo por qué nos limitamos en otras cosas. Sí, ¿Por qué nos limitamos en la parte espiritual? sí, ¿Por qué nos limitamos en la parte de lo que es los deportes,
la disciplina. ¿Por qué limitamos a nuestros hijos a que nada más hagan una cosa? Si nosotros cuando vamos a un buffet comemos de todo de todo un Eso es muy poquito. filosófico. Eso es muy filosófico. Gracias. Y, y realmente es lo que tú dices. O sea, nosotros realmente, porque vuelvo y te repito, yo creo que nos educan para que tengamos muchos límites Sí, en la cabeza. O sea, estoy muy de acuerdo. nos educan para eso, nos educan. Y yo creo que hay también un punto muy importante que nosotros venimos arrastrando, sobre todo quien ya pasa, que salió de 30 años, y es que no nos enseñan a fallar. No, No nos enseñan a no. fallar. Yo creo que el principio del éxito en cualquier área de la vida es conocer, aprender y sacar el mejor provecho a eso que todo el mundo le teme, que es el fracaso. Sí. Que yo no creo que es fracaso. Decía Facundo Cabral que él le llama lesiones porque son cosas temporales. Pero Sí, realmente a nosotros no nos enseñan a fallar. no. Y no entendemos que muchas veces nuestra falla o nuestros errores son aprendizaje y son parte del aprendizaje y nosotros muchas veces aprendemos mucho más cuando fallamos que cuando acertamos. Sí. Y no hay duda de eso porque Sí. decía Thomas Alva Edison que él no solamente aprendió una forma de hacer que la bombilla encendiera, sino que él aprendió más de 1000 formas de hacer cómo no encendiera. Oh, Tú sabes. sí. Y Pero, ver los fracasos realmente como una oportunidad para seguir creciendo. sí, también creo que nos invaden de miedos. La sociedad nos invade de miedo de que si fracasamos, de que si no nos va bien, no entendemos de que yo voy a lamentar las cosas que no haga cuando envejezca, no las que hice. Yo, te lo digo en lo personal, yo hice una heladería y aprendí tantas cosas de la heladería, de lo que es el negocio de hacer helado. Y hoy puedo decir que doy gracias que hice esa heladería, porque ya yo cuando envejezca dice, diablo, sí, pero yo lo intenté y lo probé. De que no tenga la heladería ahora, sí, pero lo intenté, que es lo importante. Y no tengo esa lamentación cuando llegue a mis años de vejez. Creo que eso es lo importante, uno intentar las cosas con, lo, con, lo, con, lo, con los atributos que uno tenga y dejar que sean las circunstancias que digan dónde nos quiere llevar. Sí, yo creo mucho en eso y yo he sido parte de eso, tú sabes, porque tú y yo nos conocemos ya hace más 10 15 años, bueno, como 15 Como años ya, 15 hace años, sí, mucho, sí, hace el tiempo mucho. pasa volando. Sí, Trabajamos juntos, trabajamos en un proyecto juntos, pero y mira, y para que tú veas cómo es la vida, trabajamos en un proyecto juntos y el proyecto juntos fracasó. Sin embargo, nuestra amistad se intensificó producto de ese fracaso. vuelve y repite eso, Nacho. Sí, o sea, nuestra amistad realmente se intensificó producto de un fracaso. Sí, Trabajamos juntos. Mateo era propietario de un nightclub, de una discoteca, la mejor discoteca de la zona de Yamasa de Peralvillo. Yo trabajé como por 8 meses siendo encargado de la discoteca. Y realmente, aunque los primeros meses fueron muy buenos, pero después todo se fue abajo. Óyeme, y quizás para personas comunes hubiésemos estado nosotros, quizás hubiésemos sido quizás enemigos, hubiésemos tenido algún tipo de intercambio, o lo que sea, lo que se puede decir, qué es lo que pasa normalmente entre personas que quizás pueden tener un conflicto cuando tienen un negocio juntos, o cuando tienen una sociedad. Pero en el caso de Mateo y yo fue totalmente diferente porque Mateo, o sea, nos intensificamos la amistad. Hemos aprendido muchísimo, creo que uno del otro. Y de verdad que para mí, en muchas cosas, tú has sido un mentor. sí, yo creo que por eso que no podemos idealizar nada, idealizar de cómo las cosas van a salir. Creo que tenemos que dejar que sea la circunstancia o el universo o Dios, como lo queramos llamar, a que digan dónde que no quieren llevar esas experiencias. Si tú te das cuenta, nosotros tuvimos esa, esa primera relación que fue cuando nos involucramos en el negocio, pero nosotros entendíamos que de nada, que el propósito de nosotros era hacer que ese negocio triunfe, pero a lo mejor la vida decía, no, el verdadero propósito es este, Sí, que ustedes se conozcan sí, para que puedan lograr cosas mucho más grandes en el sí. futuro.
Y así es que yo veo las definitivamente. cosas. Yo no, por eso que te digo que yo no veo nada como un fracaso, sino como un aprendizaje. Si habíamos visto aquello como un fracaso Sí, y empezamos a entrar en diferencia tú y sí, yo, sí. como que esto hoy no hubiera existido. No, 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 definitivamente No, no puede no existir, tú puede. sabes. No, y no solamente esto, que hemos trabajado muchísimas actividades juntos, hemos inventado muchísimo, porque Mateo, igual que yo, por eso le digo que como que habitamos la misma energía, porque Mateo, al igual que yo, tiene una mente, coño, que no descansa. O sea, ese tipo vive creando, vive inventando, vive el diablo. Y a veces mi esposa me dice, coño, pero tú te vas a ver loco. Yo me acuesto muchas veces y digo, y acostado. Y comienza mi mente y mi cosa a generar, a generar, a generar, a generar. De hecho, el nombre del podcast, de este podcast, que tradicionalmente los podcasts que hay en el mercado, que hay, los podcasts que existen ahora, no son básicamente en una guagua. O sea, no acondicionaron un estudio que es la guagua para, o en un vehículo para hacer un podcast. Por muchísimas razones, tú sabes. Entonces yo dije, bueno, pero yo quiero hacer un podcast. Tenía un pequeño espacio para hacerlo, pero cambié de planes. Digo yo, pero ven acá, ¿por qué yo hago un podcast entonces en mi vehículo? Y le llamo hasta a los pasajeros del podcast. Por eso que Mateo es mi primer pasajero. Y Me suena sabroso esto, ¿viste? suena Sí, divertido. sí, Suena divertido. sí. Mateo, pero hay una cosa que también tienes tú que combina esto del boxeo, coño, con la salsa. Y, y veo mucho a tus alumnos que tú lo tienes bailando salsa. Sí, es que yo creo que hay una conexión entre diría entre las dos. O no solo salsa, bailar en sentido Bailar, general. Lo que pasa es que tú eres bailándonos. fanático de la salsa. Sí, yo soy fanático de la salsa. Yo soy fanático de la música. Lo que Sí, pasa es que de alguna manera uso más la salsa, pero no dije porque no me guste. Yo me gusta el merengue, me gusta todo lo que tiene que ver con el son, el merengue, la música, todo lo que tiene que ver con música a mí me toca. Entonces yo uso mucho, yo creo que hay mucha conexión entre lo que es bolseo y el baile. Porque yo creo que bolseador la persona que es buen bailador, normalmente va a terminar siendo un peleador, no te puedo decir que sea campeón, pero va a terminar siendo un buen peleador, porque el bolseo es ritmo sí, y el baile es ritmo. sí. El bolseo es tiempo y el baile es tiempo. ¿Y qué? Pero es lo que te digo, Y es cuando te hablo de profundo. tiempo, Es profundo sí. porque, o sea, vuelvo y te repito, o sea, cómo tú llegaste quizá a esa conclusión, coño, de tú poder mezclar el boxeo que es ritmo, el baile que es ritmo, y cómo tú poder hacer una mezcla que sea perfecta. Tú sabes que yo entendí. Yo recuerdo que había un bolseador que llamaba, cuando yo miraba bolseo, llamaba Wilfredo el Salcero Escalera. Y yo decía, wow, ese tipo, y él entraba siempre sabroso al ring. Y yo decía, bueno, ese tipo está bien. Y yo como que lo admiraba a él. Y de alguna manera eso se me quedó y yo hoy como que soy un resultado de lo que él me enseñó cuando yo tenía 14 años. Increíble. Entonces, muchas veces uno es solo el resultado de mucha gente buena que ha pasado por aquí. Sí, Lo dice sí, Ricardo Arjona, sí, ¿me sí. entiendes? Que también somos fanáticos de Arjona los dos. Sí, somos fanáticos. Y viene para aquel tipo otra vez. Sí, Mateo, comenzar como desde el principio, comenzamos como al final de esta conversación, pero como que dejamos el inicio, cuando comienza todo, cuando tú llegas a Estados Unidos. Yo creo que tú llegas a qué edad llegas tú a Estados Unidos. yo llego de 11 para 12 en el año 1976. Eh, Llego aquí a Estados Unidos, mi mamá me trajo, fuimos lo último que vinimos, yo vino con mi hermano, con uno de mis hermanos, ya habían tres hermanos míos acá y vinimos los otros tres más luego. Nosotros estábamos allá y después mi mamá nos trajo. Entonces ahí comenzó todo lo que tiene que ver esta inmigración a los Estados Unidos, un país que me ha aportado muchas cosas, mucho conocimiento, me siento muy agradecido con este país y me siento como que de alguna manera creo que he tenido muchas oportunidades y necesitaba venir aquí para que mi vida pueda complementarse en todos los sentidos. Ya, y fue difícil el inicio. Sí, fue difícil porque nosotros fuimos de los primeros inmigrantes dominicanos aquí en este vecindario de Williamsburg. Entonces, no habitaban muchos dominicanos por acá. Y nosotros ya en ese tiempo había mucha animalversión en contra de los diferentes grupos étnicos, los puertorriqueños, los morenos, eh,
había mucho racismo en ese tipo y la gente como que todavía no se identificaba con lo que era la, la, la hermandad de vivir en comunidad y ese tipo de cosas. Sí, porque a mí me cuentan que en esos años, sobre todo con los dominicanos y los boricuas, era terrible el tema. Sí, ellos no decían plata, no entienden. Entonces había mucha guerra entre nosotros. Yo me recuerdo de aquellos tiempos como si fuera ayer, Nacho, porque lo tengo vivo en mi memoria, porque es lo que me hacen de alguna manera entender de dónde yo vengo. Ya. Sí, es que tú abres los ojos con tantas cosas. Sí. Y parte de la cosa que tú abres los ojos es precisamente eso. O sea, tú te conectas con gente de todas partes del mundo, con diferentes razas, diferentes religiones. Y que algo que tú dices mucho, que podemos estar en el mismo equipo. No, tú dices algo, ahora me olvidó. Así que no todos podemos pertenecer al mismo equipo, Ah, ¿tú me sí. entiendes? Y la vida, si entendemos que la vida es un juego que hay que jugarlo, saberlo jugar, no todos podemos pertenecer al mismo equipo, Eh, porque para poder jugar necesitamos varios claro. equipos. No, y eso es importante porque, aunque no todos pertenezcamos al mismo equipo, sí podemos tener un objetivo en común. Sí, que el propósito sea el mismo, que Se aprecia moralmente mucho. nos dirijamos al mismo destino. Yo creo que eso es muy importante, que eso es muy importante cuando podemos entender eso, que lo que hace que nosotros avancemos y evolucionemos de la manera correcta es la diversidad del ser humano. Definitivamente. Mateo, ¿cuál tú crees que tú sabes que nosotros, todos los seres humanos, y que no lo ha experimentado quizás porque no tiene tiempo todavía, de enfrentarse con sus demonios y vencerlos? ¿Cuáles tú entiendes que han sido tus demonios y que han puesto al Mateo de antes y al Mateo de ahora en diferentes direcciones? Sabrosa esta pregunta porque yo fui un ludópata por muchos años, yo era ludópata en el sentido, ludópata es una persona que tiene adicción a los juegos de azar. Yo fui ludópata, me gustaba apostar, además de que me gustaba apostar, era banquero. eh, y eso me tenía como estancado en un estado mental donde yo no me sentía equilibrado, donde realmente dejaba de conectar con mi esencia, dejaba de conectar con lo que yo en realidad estoy conectando hoy. Y entonces esos tiempos fueron unos tiempos muy difíciles para mí. Mi mamá no quería que yo lo hiciera y mi mamá sufría lo que yo estaba pasando. Doy gracias por eso doy muchas gracias al bolseo, porque fue lo que me hizo salir de ese mundo. Porque de alguna manera creo que yo con el bolseo conecté con algo que me le da un sentido a mi vida, a la vez que le estoy dando un sentido a la vida de mi hijo y a la vida de muchos jóvenes que están por ahí. El bolseo, no, yo ayudo, pero el bolseo me ayuda. Es una carretera de Te ha doble vía. ayudado mucho. Sí, me ha ayudado mucho porque yo he exorcizado la mayoría de mis demonios en el bolseo. Y cuando yo voy al gimnasio, yo voy supuestamente de que enseñar. No, yo voy a aprender. Tú sabes que, coño, es que tú sabes que precisamente este proyecto, esto que estamos haciendo, yo estoy tan abierto a aprender más que a enseñar. Porque quizá uno no sea tan bueno enseñando, pero yo sí creo que soy bueno aprendiendo. Y a mí me llena mucho, de mucha alegría esto que estoy haciendo, porque yo sé que me va a permitir aprender mucho. Esto es un bebé, esto es una semilla. Yo iba a traer, tú sabes que yo iba a traer una semilla y se me olvidó, la olvidé en casa, Ujú. se olvidé la semillita, porque yo quiero ejemplificar lo que va a suceder con este podcast, con una semilla, Sí, el comienzo, el sí, el comienzo de inicio. todo, y se me olvidó. Pero yo te he puesto que para la próxima, el próximo pasajero lo voy a traer. Una semilla que ejemplifique lo que realmente significa, coño, el desarrollarte. Porque también hay un detalle, y es importante yo creo mencionárselo sobre todo a esta generación, Mateo, y es que ahora mismo estamos acostumbrados a tener resultados Sí, inmediatos. La la inmediatez, tú inmediatez. sabes. Y por eso yo quiero traer la semilla. Y ojalá yo pueda tener la plantita, bueno, hasta que quepe en el carro, o hasta que busque o hasta que tenga un estudio, porque puede ser que quizás, qué sé yo, me instale en un estudio. Pero quiero traerla para ejemplificar eso. Porque yo creo que todo comienza primero con una idea, tú sabes. Después tú plantas esa semilla
Y depende de lo que uno haga, depende del entusiasmo que uno le ponga y de la gente que se monte. en Y de eso la que tú gente que dices. se monte en Sí. esto, el que esto realmente crezca y se dé un palo altísimo. Mira que te puedo hacer una anécdota sobre eso, sobre lo que es la inmediatez. Mi hijo y yo comenzamos en el bolseo en el 2006, septiembre 7 de 2006. Comenzamos esta travesía de lo que es el bolseo. Él entró a un gimnasio ese día, ese fue el primer día que él entró a un gimnasio. Y en junio 24, 17 años casi después, es que él va a hacer su pelea más significativa. Oye, 17 años después, Sí, Wesley. Wesley. Y, y hay que reconocer que aunque es difícil, yo creo que es difícil trabajar sobre todo ahora con muchas cosas. Y yo no hablo porque cuando yo hablo de esta generación ahora, yo no hablo en sentido despectivo, al contrario. Entiendo. Yo hablo en que la juventud de ahora, o sea, los muchachos, los niños de ahora, tienen muchas herramientas, pero muchísimas herramientas que a veces nosotros no podemos percibirlo. Y cuando tú tienes la capacidad de percibir el talento y la herramienta que tiene y tratar de que ellos también aprendan a luchar con sus demonios, que ha sido, por ejemplo, en el caso tuyo de tu hijo, que Wesley, 17 años esperar por esto no es fácil. Para ti quizás ya porque es un hombre, ya era un hombre experimentado, pero para él quizás Muy, hubiese muy difícil, muy muy difícil, difícil. porque como tú dices, yo le gusta la gratificación inmediata. Planificación Entonces, inmediata, ¿sabes? y también creo que es muy importante que podamos decir esto, chicos, oh, y es que nosotros como, como líderes o como adultos tenemos que brindarles oportunidad a los jóvenes de que, pero lo que pasa es que nosotros predicamos mucho con las palabras. Sí, sí. Y la palabra como que no mandan el mensaje como realmente. Te puedo contar una anécdota de un maestro de karate que yo tenía para que tú veas lo fuerte que es el ejemplo. Sí. Yo tenía un maestro de karate que me decía que no se podían enseñar los músculos, que teníamos que siempre andar con cosas manga largas y ese tipo de cosas. Y ese tipo me hacía a mí caminar en un verano pleno, con manga larga, con un jaque puesto, porque no podían exhibirse los músculos porque eso era falta de humildad de un Oye, esa, karateca. Y oye, yo, esa y, yo, y vaina. yo caminé por más de 5 años, casi 10 años practicando con esa persona, con cosas quemándome en el verano. ¿Tú sabes por qué yo lo hacía? Porque él lo hacía igual y él me predicaba con el ejemplo. Y yo le dije, vean acá, pero él lo hace. Si yo lo hace, si él lo está haciendo, no me lo está diciendo con palabras. Él andaba con su jaque igual que yo. Él nunca me dijo ponte no, él andaba con todo puesto igual que yo. Sí, porque yo creo que la construcción psicológica de un ser humano, consiste precisamente en eso, en un 70-30. Sí, O sea, 70% debe ser el ejemplo, el ejemplo. lo que tú promueves. Quizás el 30% le dejamos a lo que tú puedas decir. A lo que tú puedas decir. Sí, sí, Pero si tú te das cuenta, el idioma universal es el ejemplo. sí. Porque con el ejemplo tú puedes quedarte Sí, con tú sabes que alguna. hay una anécdota que me gusta mucho de Mahatma Gandhi, precisamente, que habla sobre el ejemplo, que Mahatma Gandhi una vez, es algo más o menos así, no literal te lo voy a decir, pero eh, una madre lleva a un hijo a donde el maestro para que le ayude con el consumo de azúcar, porque su maestro, porque el hijo consumía mucho azúcar, qué sé yo qué cosa, iba para en diabético, algo así. Y Macandi le dijo, bueno, ahora no te puedo dar, no te puedo recomendar nada, pero ven en 15 días, ven en un tiempo. La madre se encontró extraño que él le dijera eso, pero la madre se llevó del consejo que le dio él. Cuando volvió a los 15 días y le dijo, bueno, lo que tú puedes hacer es eso y eso para que deje el azúcar. Y la madre dijo, pero usted no pudo haber dicho eso que en aquel momento. Y dice, no, yo no te lo pude decir en ese momento porque yo también consumía azúcar. ¿Tú entiendes? ¿Tú viste, coño, la grandeza de ese tipo? Y lo Sí, profundo del lo tipo. O sea, profundo del es tipo. que yo no te puedo decir a ti que no consumas azúcar, yo lo hago. Sí, sí. Yo creo que cuando, cuando aprendemos a predicar con el ejemplo, cuando empezamos a acompañar, a ir con los muchachos, con hacer las cosas con ellos, eh,
muchas veces nosotros jugamos con nuestros hijos y jugamos con ellos como de padre a hijo y no jugamos como de niño a niño. No nos convertimos en niños en el momento que jugamos con nuestros hijos, sino que estamos jugando con ellos, pero estamos jugando nosotros siendo el rol del padre. Y muchas veces tenemos que entrar en el mundo de ellos y jugar como niños que ellos son. Sí, sí, Y convertirnos en un niño por ese momento. sí, sí. Para poderle predicar con el ejemplo que, por él lo está haciendo también. Que lo está haciendo. Sí. Y no es fácil de conseguir. No, porque es mucho más fácil decir que hacer. Es Sí. mucho más fácil, yo me doy cuenta con eso, es mucho más fácil tú promover con las palabras que promover con el ejemplo. Sí, realmente. Entonces, yo creo que de todos, esto se trata de todo eso, de poder muchas veces uno predicar con el ejemplo, que no es tan fácil como se ve, pero creo que debe ser nuestro trabajo de cada día como Claro, padre. claro. Tú sabes, Mateo, que cambiando un poquito ahora de tema, tú sabes que este concepto de preguntas, o mejor dicho, de conversación, de aporte, tú sabes, y a veces uno se desmonta de muchas cosas en su pasado que uno la hacía y que pueden resultar hasta vergonzosas quizás cuando uno la hacía en el pasado y que ahora no. Y yo no hablo mucho de vergüenza porque cuando tú eliges cambiar de camino y no te da miedo ni pena decir del camino que tú vienes, yo creo que más que sentir vergüenza, creo que es un sentido de grandeza, pero de fortaleza, sobre todo de fortaleza. ¿Qué en tu vida pasada tú has hecho de lo cual tú puedes decir, coño, me arrepiento de haberlo hecho, o me arrepentí de haber hecho esto, o no lo volvería a hacer? Eh, eh, una de las cosas que yo te puedo decir que me viene hacia la mente, pero yo he hecho muchas cosas de la cual con el Mateo de hoy, con la cual el Mateo de hoy no está de acuerdo. Sí. Pero una de ellas es el exhibicionismo. A mí no me gusta, yo puedo hacer que en la juventud yo de nada podía ser más exhibicionista en la Sí. cosa, en mi tener y ese tipo de cosas. Ahora soy como más por debajo de radar y ese tipo de cosas. El perdón también. Antes a mí se me hacía difícil perdonar. Ahora se me hace más fácil porque entendí, mi mamá me enseñó con un ejemplo la grandeza del perdón. Entonces Sí. creo que ahora entiendo que el perdón es uno de los grandes atributos que tiene el ser humano cuando lo puede hacer. Porque es muy fácil perdonar de boca para afuera, pero perdonar de De aquí no adentro es fácil. no es fácil. Entonces, yo creo que promovemos el perdón en palabras, pero no lo promovemos en ejemplo. Sí. Y yo creo que tenemos que hacerlo en ejemplo. El perdón para mí es una de las cosas más grandes que puede tener el ser humano, porque es lo que nos hace eh, eh, convivir con la otra persona sin importar lo que esa persona te haya hecho o lo que no te haya Sí. hecho. Y sobre todo lo ligero que uno aprende a vivir. Sí. Porque el perdón es como dice, creo que un texto bíblico que dice que, que la bofetada hiere más a quien la da que quien la recibe. Sí. Y eso pasa con el perdón, eso pasa con el rencor. Sí. Cuando tú vives muy enfadado, teniendo mucho odio, mucho rencor, a quien más te afecta es a ti. Sí. Porque la otra persona a lo mejor ni sabe que tú lo Sí. ese odio. La otra persona quizá vive feliz, Sí. pero tú estás tan enfrascado en odiar que no te permite a ti viajar ligero, tú sabes. Sí. Yo creo que los seres humanos deberíamos ir aprendiendo o aprender. Por ejemplo, yo lo hago como una práctica, tú sabes, de uno hacer como esa catarsis, sacar lo que realmente te daña, lo que realmente te hace daño y vomitarlo. Porque cuando tú quizá Mató me hace algo y yo lo voy guardando, llega un momento en que me va a hacer daño a mí, pero también le va a hacer daño a mi entorno. Le va a hacer daño a mi entorno. Pero yo creo que es un ejercicio que uno debe practicar, tú sabes, de ir sacando y de ir botando y liberando. Es como, es como el celular, liberando espacio para que te puedan caber más Sí. cosas. Y cuando tú llenas tu corazón de esa energía mala, de ese rencor, olvídate que las cosas positivas no llegan. Estoy muy de acuerdo No llegan. contigo.
Estoy 100% de acuerdo con lo que tú me dices y creo que esto es algo que debiera promoverse más. Sí, Sí, la sí, capacidad de perdonar y la capacidad de poder enmendar daños que se han hecho. sí. Mateo, tú tuviste, ¿en qué año fue que a ti te dieron el tiro, el balazo? En el año 1990, Hace mucho. sí, tuve una cirugía que me repararon el hígado y, y a consecuencia de eso me convertí en vegetariano. Pero ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de arma? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el No, evento? yo tenía una bodega y en ese tiempo se usaba los atracos, le decían los santeros, alguien te seteaba y mandaba una gente a que te atracara y eso en los años 90 estaba muy de moda, de Y fue en atracar. la misma bodega. No, me siguieron a mi apartamento. Me siguieron a mi apartamento y ahí yo estaba mi esposa llegó primero que yo, allá la tenían arriba y después O sea, la tenían secuestrada arriba. secuestrada arriba y cuando yo llegué ella ya estaba arriba, mi esposa estaba embarazada en ese momento y todo eso sucedió. Pero, ¿sabes qué me gusta que tú me hablas de este tema? Porque estamos hablando de perdón. Sí. Yo necesitaba eso, ese disparo yo lo necesitaba. Mi transformación no se da sin ese disparo. Y el disparo fue cerca, quemarropa, fue lejos, ¿cómo fue? ¿Cómo que? El, el muchacho me apuntó de frente y la pistola se trancó. Y yo, al ver que la pistola se trancó, fui por mi defensa. Fui a buscar un arma que yo tenía. Y no, en buscando el arma en la oscuridad, él me lo puso ahí. Lo bueno fue que el disparo, en vez de seguir derecho, yo estaba en una posición inclinada, en vez de seguir derecho, se inclinó para abajo el disparo, me desbarató el hígado, pero no llegó a mi corazón, porque si me lo ponen en el lado derecho aquí, Te llega el corazón. ya no doy aquí contigo hoy. Pero bajó al hígado y la ventaja del hígado que el único órgano del Que se cuerpo que se que se reconstruye. reconstruye. Y mi hígado a través de mucha buena alimentación y de poco alcohol se ha reconstruido paulatinamente. Ah, no, eso es fenomenal. Pero tú duraste mucho, el proceso de curación y de sanación fue largo, ¿no? Fue largo, el proceso duró muchísimo tiempo y en ese tiempo yo tenía, porque mi niña nace en ese mismo año, en el 90. Entonces yo tenía una niña recién nacida, eh, tenía ya los efectos de la herida que me hubieran dado. Y todo fue un proceso había muchas cosas pasando en mi vida en ese tiempo. Y pero tú estuviste en el momento del impacto, tú estuviste consciente o sea, me imagino que ya perdiste la conciencia. Me dieron el disparo, yo tuve conciencia en el tiempo hasta que llegó la policía y después perdí el conocimiento cuando me bajaron de mi casa. Yo vivía en una segunda planta y me bajaron de mi casa y de ahí no supe más de mi hija hasta un mes y pico después, casi 2 meses. O sea, que duraste un mes en coma, un mes y pico en Sí, coma. algo así. Coño, pero yo nunca había hablado con una persona, por eso te digo, tú tienes muchas historias que contar. Eh, ¿Cómo es estar en coma? O sea, ¿cómo se siente? Porque yo sé que es un sueño que tú te duermes hoy, despiertas y piensas que fue un día, ¿no? ¿O cómo es? Hay muchas cosas, eh, yo no sé, hay mucha gente que dicen que en ese proceso, mucha gente vende que un túnel. Yo nunca vi un túnel, ni vi nada que se reflejara a la muerte. Eso es porque tú no te ibas a morir. Un túnel. Tú no te ibas a morir, Yo entonces. todo lo que yo soñé en ese tiempo tenía que ver con cosas mundanas. Ya, Y creo que mi cuerpo, al no quererse despegar de esta cosa mundana, volvió, retornó. batalló. Eso es Ya, lo que yo entiendo, porque yo recuerdo que yo tenía muchos sueños en ese tiempo que tenían que ver con cosas mundanas. ya. Entonces, cuando tú reaccionas, después de un mes y algo, o sea, ¿con qué tú te encuentras? Lo más vivo que yo tengo en mi memoria es a mi hermano Emilio, que yo lo miro y le hago señas porque no puedo hablar porque tengo un tubo acá para que me hayan puesto para la alimentación. Y veo a mi hermano Emilio y le digo, le escribo porque no puedo hablar, que qué tiempo ya estoy aquí. Entonces me escribe, tiene tanto tiempo aquí.
Pero lo más vivo que yo tengo fue a ver a mi hermano Emilio, porque yo después todos mis hermanos fueron y toda mi familia, pero lo primero que yo entiendo que yo vi fue de que como a Emilio, lo que yo Emilio, más recuerdo. sí. Pero después que tú despiertas o sea, que un mes y pico en coma, después que tú despiertas, que te dicen que tú tienes 2 meses, ¿cuál fue tu reacción? O sea, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú dijiste? O sea, yo sé que tú dijiste, pero está bien, coño, tengo 2 meses, pero ¿qué pasó? Eh, Recuerda de que yo siempre he creído que cuando a uno le pasa un suceso de esa manera, una, una desgracia de esa manera, quien realmente conoce los acontecimientos es quien está convaleciente contigo, que está contigo, Sí, sí, porque porque ellos son los que experimentan todo. sí, Tú estás tirado en una cama, tú me entiendes, y tú lo que estás tratando es supuestamente de sobrevivir. Yo recuerdo en esos tiempos sí que yo era loco con correr, con un amigo mío, y corríamos mucho, corríamos así. Yo recuerdo con esos días que a mí me dispararon, yo estaba corriendo mucho, yo estaba corriendo 10 millas y 8 millas. Y yo entiendo que eso me ayudó mucho a que mi cuerpo también pudiera resistir. sí, Pero volviéndote a la pregunta, ¿qué yo recuerdo? Como te digo, yo lo que recuerdo es quién me visitaba. Los doctores, yo recuerdo, yo tengo memoria viva de un doctor que para mí pero tú ese estabas en coma todavía en ese entonces. yo no estaba en coma, ya yo había recuperado lo que tenía que ver Sí, nivel con de mi capacidad conciencia. de conciencia, Sí, pero ya no estaba en coma. Entonces, pero empecé a ver los médicos que me estaban atendiendo. ya, Pero fue un proceso muy largo, muy tedioso para mi familia, para mí, pero solo te puedo decir que era necesario. sí. Es difícil, es difícil y asumir, coño, y eso pone a uno pensativo, mano, porque pasar por un proceso como ese y tener un corazón, un corazón vivo y de decir, eso fue necesario, mi hermano, eso no es fácil. Eso es Esta, difícil. eh, es tal que esta metamorfosis, esta transición, esta transformación que yo he tenido, no creo que se da si eso no sucede. El universo, Dios, como lo queramos llamar, tiene un propósito con todas las cosas que nos pasan. Y nosotros muchas veces tenemos que entenderlo así y dejar muchas veces que todo ese proceso se revele. A mí, yo he sido muy paciente en todo esto porque el vegetarianismo, lo que es incursionar en el vegetarianismo, me ha ayudado en muchas cosas a mí, no solo en la parte de alimentar mi cuerpo, sino hasta en mi manera de procesar mi pensamiento. Yo no procesaba mi pensamiento, creo, como lo proceso ahora. Yo me he convertido en una persona mucho más pacífica, creo, después que empecé a incursionar en todo esto. Pero eso te estoy hablando de experiencia personal. Yo no te estoy diciendo no tengo una verdad absoluta de decir que esto le va a pasar a todo el mundo. No, claro, Estoy claro, hablando de la experiencia de de Mateo. tu experiencia. Pero perdóname que insista en esto, pero cuando tú te despiertas, que pasan ya casi los 2 meses, tú ves a Emilio, pero tú cuando Emilio dice tú tienes 2 meses, tú eras consciente de la razón de por qué tú estabas ahí. O sea, que fue que te pasó un suceso, que te dieron un disparo, o no. O Sí, tú no, estabas ajeno a no, todo. no, yo estaba consciente de todo lo que hubiera sucedido. Ya, ya. Yo lo que quería saber cómo estaba mi mujer, porque mi mujer estaba embarazada. Y yo no tenía, yo había pedido contacto con todo lo que tenía que ver con mi familia por Sí. ese tiempo que estaba en el hospital. A mí me preocupa. Yo le dije, mi mujer, ¿me entiendes? Porque estaba preocupado, ¿tú me entiendes? Pero yo sí recuerdo que ella, lo que sucedió en el momento, pero no, después del disparo, hasta el mes y pico después o los 2 meses, yo no sabía de ella. Ella estaba ahí presente todos los días, pero yo no estaba consciente. Oye, eso es volver a nacer. Sí, entonces, por eso yo todos los días celebro todo esto. Yo celebro la vida todos los días. Ustedes me ven a mí, tú me ves a mí brincando siempre en las redes. Sí, Es que yo gozándote. gozándomela, porque es que yo entiendo que a mí me dejaron aquí con un cierto propósito. Sí. Tú sabes Y que yo creo mucho en eso, de que los seres humanos, mira, lo que pasa es que uno pasa un proceso.
primero de que el esperma caiga en la vagina, en el óvulo de la mujer, es una batalla, son millones. Y que de esos millones te elijan a ti, hay un propósito. Hay un propósito. Lo que pasa es que quizás no lo sabemos, no lo buscamos. eh, Vamos quizás por la vida muy rápido. Yo creo que nosotros vamos por la vida muy rápido. Porque tú sabes qué cosa me gustaría a mí seguir aprendiendo, es cómo yo entrenar mi mente, cómo yo puedo desarrollar mi mente. Porque yo creo que todo consiste en eso, en que este cuerpo que uno tiene, es guiado por tu mente. Y de acuerdo a lo que tú quieras con este cuerpo, es porque la mente en algún momento entra en función. Yo creo que el cerebro tiene la capacidad de destruirte y de elevarte. Estoy muy de acuerdo. Sí, porque eso pasa con los pensamientos, que lo genera básicamente el cerebro. O sea, si tú piensas que vas a tener éxito en algo, lo tienes. Si piensas que vas a fracasar, pues tiene un 70% asegurado de que fracase. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y nosotros también lo que pasa con nosotros muchas veces es que nos levantamos en la mañana pensando qué vamos a desayunar, con qué vamos a alimentar el cuerpo, pero no de ninguna manera procesamos durante el día con qué vamos a alimentar la mente. Entonces, eso suena duro. ¿entiendes? Pero vuelvo y te repito, eso no pasa en la cultura occidental. No, Eso no sucede. no. Porque aquí lo primero que tú tienes que ir a Dunkin' Donuts, a Starbucks, Sí, a cualquier comida rápida, te mete un sí, sándwich, te mete un café con leche, una cosa. Y es lo primero que pensamos en esta. sí. Pero en esta nada. Nada, no nos preocupamos con qué estamos alimentando nuestra mente en un diario vivir. Entonces, yo creo que nosotros estamos tan desconectados de lo que es conocer nuestro cuerpo que muchas veces personalmente todos los días le hacemos daño a nuestro cuerpo porque no estamos conectados con él. Y no tiene que ser solo a nivel de alimentación, es a Sí, través de muchas cosas, sí, ¿me entiendes? Porque creo que esa es la clave para nosotros poder sintonizar con nosotros mismos, es conocer nuestra mente y de qué somos capaces, sí, ¿tú me sí. entiendes? Y creo que se logra mucho con la meditación. Tú meditas diario, ¿no? No, yo hago meditación, pero no puedo decir que diario porque no tengo esa disciplina y muchas veces el tiempo no te sobra. Practico la meditación, sí hay una cuanta disciplina que me gusta hacerla, que es como hacer yoga en mi casa, yo personalmente, porque no voy a ningún lugar a Sí, practicarlo tú lo con haces en nadie. tu casa. Lo hago en mi casa, practico un poco de yoga porque me he dado cuenta que eh, cuando nosotros incursionamos en conocer nueva disciplina, nuestro proceso evolutivo como que florece. Nosotros muchas veces no evolucionamos, nosotros estamos aquí con dos propósitos, creo, y yo entiendo, que es Sí, procrear y evolucionar, sí, pero muchas veces el proceso de evolución no dejamos que se concretice de la manera correcta, porque no encajamos en ciertas cosas. sí, sí. Pero yo sé que tú has aprendido eso, tú has aprendido a base de mucha disciplina, muchas cosas que te han pasado en términos personal, pero ¿cómo se aprende? O sea, ¿cómo se puede lograr aprender eso? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo enseñar eso? ¿Y cómo un joven puede aprender eso? Yo creo que hay una disciplina que practican los monjes que yo creo que nosotros debiéramos practicarla con más frecuencia. Tú sabes que antes de que tú continúes con tu teoría, tú sabes que yo siempre he querido ir a un monasterio de monjes, instalarme, aunque sea por una semana. Sí, Óyeme, siempre he tenido eso, pero hay cosas como que uno solamente la dice, pero como que no la escuta. Porque eso se puede, que yo no lo he hecho, sí, no sé por qué, pero se puede, se tú sabes. puede. Es igual que con los Amish. Acuérdate cuando fuimos a Sí, visitar la comunidad sí, Amish sabrosa esa actividad, oye, exacto, allá sabrosa. en Pensilvania, Lancaster. Yo he vuelto a Lancaster, hace poco que estaba en Lancaster otra vez, y yo quiero pasarme, aunque sea una semana con esta gente. Pero es olvidarme del televisor, olvidarme de la tecnología, de redes sociales, de todo lo que tenga que ver con eso, olvidarme de todo, y del teléfono y de todo. Porque uno como tú decías, uno va como por la vida, como que entiende que el único objetivo de la vida es ese camino. Sí, Y vamos por ahí y nos matamos con cualquiera, o sea, no, es por aquí y sí, por punto. aquí. Pero no nos damos ni siquiera la oportunidad como de ver otras cosas, de Sí, descubrir otras no. cosas. Sí, yo
volviéndote a lo que practican los monjes, yo creo que hay días que nosotros debiéramos practicar el voto del silencio, solo escuchar. Sí, Creo que muchas veces nosotros hablamos demasiado. ¿Entiendes? sí, Sí, yo creo que normalmente cuando hablamos demasiado, normalmente porque ya lo que nosotros estamos diciendo lo sabemos, porque lo estamos diciendo. lo Entonces, sentimos cuando empezamos a aprender es cuando empezamos a escuchar. cuando empezamos a callar. Entonces, yo creo que muchas veces ese es uno de los retos que nosotros tenemos como seres humanos y como especie, aprender a escuchar un poquito mejor a la gente y a todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, porque el universo muchas veces nos habla. Coño, eso merita un brindis de vino. Te lo debo, porque aquí me imagino que no podemos tomar vino, porque estamos en un vehículo y si la policía no se encuentra, ya tú sabes el corredero que se Eso arma. está pendiente. Está pendiente. Pero qué interesante eso que tú acabas de decir. Sí, yo creo que es muy importante eso. Sí, escuchar más. Escuchar más, ¿me entiendes? Y lo estoy practicando y trato de practicarlo porque al oficio que yo me dedico muchas veces tengo que poner eso en práctica, escuchar más, ¿me Sí. entiendes? Y tratar de enseñar menos y aprender más. Sí, y tú sabes que y tú que trabajas con muchachos jóvenes, pero que trabaja con muchachos que cada cual tiene un temperamento diferente, Sí, cada cual quizá tiene una cultura sí, diferente, una necesidad una necesidad diferente. diferente, una crianza diferente, Sí, y no es fácil. no es fácil. Pero eso me hace crecer y evolucionar también donde yo quiero llegar. Eh, es tanto que cuando yo conecto con una necesidad que tiene un muchacho y después veo la necesidad que tiene otro, me doy cuenta que yo estoy aprendiendo muchas cosas y ellos entienden que yo estoy ahí toda la tarde enseñarle a ellos, pero ellos me enseñan muchas cosas. Yo he tenido mucho aprendizaje de mis propios estudiantes y de mis propios discípulos, porque ellos son los que, muchas veces ellos me enseñan muchas más cosas que las que yo le enseño a ellos. Sí, De mi hijo yo aprendo muchísimas cosas todos los días porque me he dado cuenta que ya no estoy en error de enseñar, sí, sino de que sea una carretera de doble vía, sí, de aprender aprender, sí. sí. Eso, yo creo que eso es un punto importante. No siempre se logra, no siempre se logra, o no siempre se hacen esfuerzos en lograrlo, sobre todo en la crianza padre e hijo, porque el padre siempre cree que tiene la razón, o siempre nos creemos que tenemos la razón, Sí, y tú queremos sabes, imponer, queremos siempre, muchas tú veces sabes. queremos imponer y muchas veces creemos que tenemos error de maestro Sí, y no entendemos muchas veces que los maestros son ellos, no sí, están enseñando todas las sí. cosas. Tú sabes que yo creo que la educación tradicional también tiene mucho sobre eso, la educación de la escuela tradicional, porque Sí, el maestro se para ahí y es impositivo, o sea, es lo que él dice y ya. No se da tanto ahora, pero antes se daba mucho más, de que el profesor se decía 2 por 2 son 3, no había nadie que le rebate el tema. Aunque él entendía que él estaba equivocado, pero su ego no le permitía a él asumir que un estudiante tenga no mayor capacidad, porque eso no significa que tenga mayor capacidad, sino sino que le enseña algo. que exactamente, que le enseña algo. Pero a veces como que decimos, coño, no, así no es, porque es que este muchacho no me puede enseñar a mí. Sí, y no han, como te digo, programado con ciertas cosas. Y tú te das cuenta también que a lo mejor no tiene que ver con el tema, pero no han dicho que cuando tú ves a una persona llorando, tú lo asocias con cosas negativas. Sí, Entonces no han entendido que el llorar es una emoción igual que el reír. sí, Y muchas veces nosotros restringimos el llanto, sí, porque la sociedad nos ha dicho que los hombres no que lloran. los hombres no lloran. ¿Entiendes? Yo no creo en esa filosofía. Yo No, creo que el hombre tiene que expresarse muchas veces a través del llanto, muchas claro, veces. claro. Y eso se ve sobre todo en la cultura como la nuestra, Sí, donde el hombre, al acumular más ese tipo de cosas, sí. explota más. Entonces, cuando explota es una Sí. bomba de Si tiempo. tú te das cuenta, muchas veces las cosas que suceden en países como este, Sí, los asesinatos en masa, sí, eso, eso conlleva, eso tiene que ver mucho con todo lo que restringimos dentro de sí, nosotros. sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, el tema del asesinato en masa, aparte de ese punto que tú mencionas, que es una parte psicológica Ujú. del ser humano, yo creo que la sociedad de Estados Unidos debe revisarse con relación a eso. Yo no sé cuáles son implementaciones públicas que se pueden hacer o políticas públicas que se pueden llevar a cabo, pero yo creo que hay un factor, coño, que está acabando, mano, con eso. Yo te puedo decir mi punto de vista sobre eso,
pero eso es mi punto de vista. Sí. No, yo creo que es un tema tan amplio como el tema de la ideología de género. Es un tema bien amplio. Ay, muy fuerte. Porque es que toca la psicología. Sí. Entonces, cuando toca la psicología, la conducta del ser humano, que es lo más difícil de tú como que o doblegar o enderezar, es difícil. Mira, te puedo contar una anécdota de Emil Griffith, que era un boxeador del siglo XIX, que él era homosexual y y era boxeador. Él iba a hacer una pelea y, y el boxeador, el contrincante le dijo que hoy no perdía de un maricón, de un homosexual, y que él nunca iba a perder de un homosexual. Eh, Pasó todo el suceso, la conferencia y todo el preámbulo al combate, y el día de la pelea llegó. Y el día de la pelea, M. Griffith le dio tanto golpe a ese peleador que ese peleador murió 10 días después. Lo entrevistaron a M. Griffith y le preguntaron qué él pensaba de todo esto, y él dijo, estoy confundido, porque la sociedad me ama y me idolatra por haber matado a un hombre, pero me detesta y me odia por amar a un hombre, Qué fuerte está eso. Eso está fuerte. Eso está profundo. Sí. Y a mí me tocó mucho esa historia de él, porque hoy en día lo que pasa es que muchas veces y me doy cuenta que muchas veces nosotros por cederlo, si tú te das cuenta, cuando se dio el movimiento de la, de la liberación femenina, quería no darle derecho a la mujer. Pero cuando le damos derecho y cuando mantenemos equilibrio, igual que en esto, en lo que tiene que ver con todo esto, Sí. ¿dónde mantenemos el equilibrio? Sí. De que no se incline la balanza para mucho para un lado, y que lo que era supuestamente algo donde no había derecho, ahora está, y no lo estoy diciendo que está sucediendo ahora, pero tenemos que diferenciar entre lo que es promover y lo que es aceptar. Sí. Aceptar es una cosa y Y promover promover es es otra otra. cosa. Yo creo que hay mucho de promoción ahora. Sí, Hay mucho de sí, promoción, tú sabes. Y lo que pasa es que eh, es un tema muy largo. Es un sí, tema bastante complejo. sí, complejo. Pero yo quiero decir esto. Quizá el exceso de promoción, el exceso de publicidad, como tú dices, es un tema que nos lleva al extremo y nos lleva a lo radical. Porque si bien es cierto de que, y yo no quiero hablar de ese tema, yo quiero hablar en términos generales, pero yo siempre he dicho que a mí la posición que más me gusta es el balance, el equilibrio, El equilibrio. porque entiendo que es la posición donde tú puedes ser más justo. No me gustan los extremos, No, para a nada. mí tampoco. No me gustan los extremos, tú sabes, yo creo que se puede convivir y hay que aprender, como tú decías, hay que aprender a vivir con el sentimiento y con la mente. Olvidarte de que si esa persona sea como sea, le guste lo que le guste, Sí. haga lo que haga, pero si es un ser humano y si es una persona buena, yo creo que con eso es suficiente. Sí, yo creo que tenemos que ver mucho más lo que es la parte moral de la persona, Sí, cómo se comporta moralmente a nivel de sí, ciertas cosas. Lo que pasa es que, eh, si tú te das cuenta, yo, yo tengo que ser porque es un tema muy sensitivo. sí, Entonces, si tú te das cuenta, las artes sí, y todo lo que tiene que ver con las artes, la música, el arte de la pintura, todo eso tiene que ver que hay mucha gente que han sido, por ponerlo de este nombre, homosexuales, pero han sido los que han sacado sí, el arte hacia adelante. sí, Quítale la homosexualidad a la sí. música. Entonces yo creo, tú sabes, por eso que te digo que es un poquito cuesta abajo el tema, porque si nos vamos a la comunidad religiosa, un ser humano que tenga una condición de homosexualidad, sencillamente es una persona imperfecta, es una persona eh,
imperfecta, o sea, una persona que no es normal, que no es perfecto, que no lo que sea. Y tú sabes que yo lo relaciono y pido disculpas si quizá quiero, donde quiero llevar el ejemplo es a los niños que son especiales, los Sí, autistas. con discapacidad. Y yo no quiero llevarlo en el contexto como tal, literal no lo quiero llevarlo, solamente lo estoy poniendo como ejemplo para que la gente no se confunda con lo que quiero decir, sino el contexto. Los muchachos que supuestamente tienen condiciones especiales, que son anormales, que son de las cosas que se dice, que aunque el término correcto ahora mismo es discapacidad Ujú, o niños especiales, el niños término correcto especiales, sí. ahora. Y de verdad yo creo que son especiales, ¿tú sabes por qué? Porque aunque un niño no tenga quizá la capacidad de hacer lo que hace un niño que no tiene, no, tiene no padece la enfermedad del autismo, pero tienen un corazón, Sí, una tienen un manera corazón, de expresar las cosas una mucho más, manera, tienen un con talento, más sensibilidad. tienen Sí. una gran sensibilidad. Y yo creo que hay muchas cosas que el hombre normal, común como nosotros, tenemos que aprender de eso. Y nos enseña muchas cosas. Estoy de acuerdo contigo. Creo que los niños con discapacidad y el mismo género de la homosexualidad, yo creo que ha venido para nosotros aprender lo que es la tolerancia. Creo que nosotros tenemos que ser más tolerantes. Sí. Entonces, nosotros como que la palabra tolerancia, como que la decimos mucho, Pero no la no la practicamos. practicamos. Sí. Entonces, dime tú, se te hace difícil tolerar a una persona que sea igual que tú? No. No. La tolerancia se prueba, es cuando la persona es Sí, diferente a ti. sí. ¿Me Es cuando es entiendes? diferente. Hay Cuando que es tú dices, diferente. coño, tú Sí, sabes. es diferente. Entonces es muy fácil tú tolerar a Mateo, porque de nada Mateo tiene, de nada tú tienes llevar a Mateo a tu casa o que tú vengas a la mía, porque tenemos muchas cosas en común. Sí, Es tolerar a una persona que totalmente te saca de tu sí, zona de confort, sí, totalmente. totalmente cuando tú estás habitando con ellos. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿me entiendes? Estamos aquí, yo creo que de alguna manera, si a nosotros no, si a la humanidad no le dan niños con discapacidad, nuestro proceso evolutivo es mucho más lento. Definitivamente. Eso es muy profundo. Definitivamente el proceso Sí, evolutivo es mucho más lento. mucho más Tú lento, sabes, mucho más definitivamente. lento. Definitivamente. Entonces, si, si tú te das cuenta, eh, nosotros estamos, la vida entiende, y la vida no le gusta que la predigan, y la vida entiende que nuestro verdadero propósito es el propósito de procrear y Y evolucionar. evolución. Y ella quiere que nosotros lo hagamos a la mayor plenitud. Y muchas veces nos empuja a cosas que nosotros voluntariamente no vamos a ir. No, No, a ti te quitan cosas que te la tienen que arrebatar porque tú de por sí, tú tú no por la quieres dar. tú no la quieres dar. No la La vida quieres te dar. dice, espérate, tengo que Espérate, tengo que arrancártela, arrancarla. porque si no te la arranco, tú no la vas a Tú soltar. no lo vas a soltar. Y entendemos también que nosotros muchas veces los seres humanos no entendemos que las personas no vienen para quedarse permanentemente con nosotros. Sean relaciones sentimentales, sean relaciones familiares, todo, nada es constante. No. Entonces nosotros muchas veces queremos que las cosas sean constantes. Y es una de las grandes dificultades que nosotros enfrentamos como seres humanos. Que muchas veces queremos que las cosas sean constantes, pero sabemos que nada es constante, que la vida en sí no es constante, porque algún día termina. Sí, y yo creo que precisamente nos aferramos tanto a eso, a la constancia de la vida, que por eso no nos autodestruimos Sí. y, Y nos aferramos a y nos cosas. aferramos, ahí llega la depresión, llega los Sí. procesos. Sí. Y te digo porque dice Facundo Cabral que la muerte simplemente es un proceso, el que se fue solamente se nos adelantó, porque Sí. ese es el camino de todos. Sí. Ese es el camino de todos. Y creo que muchas veces nosotros no le tenemos miedo a la muerte en sí, nosotros le tenemos miedo a nuestra idea de la muerte. Sí, sí. Sí, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que muchas veces la idea que nosotros tenemos de la muerte no es como la muerte verdaderamente es, pero nosotros le tenemos miedo a eso. Y Sí. creemos que lo que nosotros idealizamos es la verdadera Sí, muerte. porque lo desconocido, Eso es lo y desconocido. precisamente eso, nosotros le tenemos lo desconocido. Sí, Y por eso, que es un tema que también pudiésemos tratar en otra conversación, es el tema del miedo. Es el tema del miedo. sí, El tema del miedo es el peor enemigo de, del ser humano, sí, en todos los en aspectos. todos los En aspectos. todos los aspectos, porque eh, nosotros estamos conversando ahora mismo. Tenemos una conversación, pero hemos tratado temas en la conversación
que podría generar algún tipo de impacto. Pero si nosotros tenemos miedo a lo que piense el que nos está viendo, no lo vamos a hacer, No, no lo hacemos. estoy de acuerdo contigo. Sí. Y yo te iba a decir una cosa, y aunque quizás hayan personas que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con el punto de vista de uno, es, es una parte es una parte de la torta. Por eso es que la verdad es relativa, porque por eso es que la verdad no es absoluta. No es absoluta, porque quizás tú tienes una parte de la torta, yo tengo otra parte de la torta. Y yo creo que lo interesante es aprender en que el otro tiene una parte de razón y que yo puedo tener una parte de razón también. Sí, yo creo que eso es muy importante, que podamos Sí, entender eso. sí, Que la verdad absoluta no la tenemos ninguno en la mano. no, Y que todos podemos aprender de muchas veces del que nosotros menos esperamos. sí, ¿Me entiendes? sí. Y eso sucede mucho, que uno puede aprender a veces de la gente que tú no lo piensas. Sí. Coño, Mateo, yo creo que eh, esta conversación está buena. Esta conversación hay que hacer una segunda parte de este No, tú podcast. sabes que estamos, yo contigo estoy a la orden Sí, todo el tiempo, que me gusta el diálogo contigo. sí, Me sí, fascina. sí, 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 no, y a mí también, que por eso tú eres mi primer invitado, mi primer pasajero. Y yo dije, no, yo voy a buscar a Mateo porque, eh, no sé, me identifico muchas cosas, hay como una mecánica. Y yo sé que, que la energía que está cohabitando en este pequeño estudio es una energía de progreso, una energía de éxito y una energía de crecimiento constante. Sí, yo creo que sí. Contigo yo siempre me siento que aprendo mucho contigo, en todos los sentidos, que crezco mucho a nivel de conocimiento y cosas de que yo desconozco. Y en esa ola que yo ando en esta parte de mi vida, tratar de Explorando. explorando, porque soy un explorador de esta vida. Eh, Mucha gente me cataloga de otra cosa, pero yo lo que soy un explorador, Explorando. porque me gusta explorar todas las Sí. cosas diferentes que existen en esta vida. Sí, tú sabes que, como te digo, nosotros necesitamos por lo menos 3 podcasts para decir algo medianamente de lo que queremos, de todo lo que queremos decir. Pero te quiero hacer 3 preguntas. Que, bueno, voy a comenzar contigo porque se las voy a hacer a todos los invitados, o eso creo. Eh, y la primera pregunta es, si te toca partir hoy de este mundo, hoy, ¿cuál tú crees que es tu mejor legado? ¿Cuál ha sido tu mejor ejemplo Wow, hasta hoy? es que eso me recuerda una palabra de Séneca, y yo te lo digo, yo no hago las cosas por ganar legado. Yo hago las cosas porque de alguna manera me identifico con ella, y creo que sí, y te tengo que hacer énfasis en esto. Y Séneca lo pone de esta manera. Séneca dice: admiro el amigo que cuida de su amigo enfermo, pero si lo hace por ganar algún legado, Sí, es un buitre que espera un cadáver. Entonces, yo en lo personal no hago la cosa para que quede un legado de Mateo. Yo quiero de alguna manera evolucionar de la mejor manera, y de que mis hijos y que mi entorno sea un mejor entorno el día de mañana. Lo que suceda con eso se lo deciden la otra gente, no lo decido yo. sí. Entonces, Pero sí, yo creo que eso es parte de una impronta, eso es parte de tu ejemplo, de lo que tú haces, porque uno a veces de manera incondicional lo hace aunque no quiera, sí, aunque no quiera. sí, ¿tú crees que si hacemos trabajo social para ganarnos algún paraíso en la otra vida, lo estamos haciendo por el, mo- No, por el motivo por un equivocado? objetivo. Sí, Dice un autor que si los malos supieran lo bueno que es ser bueno, lo harían oh, hasta por negocio. por negocio, Sí, hasta ¿entiendes? por negocio lo harían. Mateo, tu mayor verdad, la que tú defiendes sin importar el terreno. Oh, en mi, Yo quiero que tú mires a la cámara y se lo digas a la eh, cámara, tu mi, mayor verdad. mi mayor verdad, no negocio mi tranquilidad. Esto no, lo que armoniza mi mente, ese tipo de eso no tiene precio. Eso no, mi mayor verdad es promover que la gente busque y
y entienda que la tranquilidad, la paz, la armonía mental, eso no es negociable por todo lo cuarto del mundo. Por todo lo cuarto del mundo, yo te lo digo que yo persigo ese tipo de riqueza porque es lo que entiendo que me da esa sintonía en la que yo quiero estar. Si te toca a esta generación que estamos viviendo ahora mismo, te toca evaluarla en términos porcentual, darle un número. Un número. Podemos decir del 1 al 100. Ajá. ¿Cuánto tú le darías? Como generación. Sí. Pero ¿en qué sentido? Yo quiero que tú me especifiques un poquito más la pregunta, porque cuando la voy a evaluar, tengo que evaluarla en muchas cosas. Tú sabes que esa pregunta puede ser una pregunta gancho. Sí. Puede ser una pregunta gancho. Pero yo quiero irme solamente por un lado. O sea, es en la búsqueda de su objetivo como tal. En la búsqueda de su crecimiento y su desarrollo personal. Sí, lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos, esta generación, y te lo puedo decir, creo que, y no te digo que la de nosotros y las generaciones pasadas no han estado en eso. Sí. Hay dos cosas que se están confundiendo y la generación de ahora lo está confundiendo, que es la satisfacción y el bienestar. Hay cosas que nos dan bienestar y hay cosas que nos dan satisfacción y no son las mismas cosas. ¿Me explico? Tener un hogar me da bienestar, tener una casa me da satisfacción. Eso es muy profundo. Entonces, yo creo que esta generación no es que estén confundidos, sino que ellos persiguen satisfacción. Todo lo que tiene que ver con satisfacción, ellos lo persiguen. Y no es que sea inmediata, no, si le da gusto a esto, ellos lo persiguen. Entonces, no es que ellos no vayan a perseguir una vida espiritual. De nada ellos lo van a perseguir, pero en el momento ahora ellos están persiguiendo todo lo que tiene que ver con satisfacción, a lo que tiene que ver el exterior. ¿Me explico? Para concluirte con lo que te dijo ahorita de la relativa y la absoluta. Nichiren decía que la felicidad relativa es la felicidad que depende de la cosa del exterior. Sí. Y la absoluta es la que depende de la cosa del interior. La generación de ahora está muy centrada en la cosa del exterior y nuestra sociedad promueve, el capitalismo promueve eso. Sí. Y sobre todo la inmediatez. Sí, porque ese es un mercadeo para el capitalismo. Sí. Ese es un nicho. Eso. Mateo, de verdad que valoro mucho. Quiero reconocerte lo que haces. Quiero reconocerte porque eres un buen tipo, mano. Valoro mucho la energía que tienes. Valoro mucho tu dedicación con los muchachos. Y no solamente con los muchachos que tú entrenas, sino tu dedicación en lo que haces. Ya sea un proyecto personal, ya sea un proyecto social, ya sea un proyecto que tenga que ver básicamente con el boxeo. Y ese estilo de vida que genera riqueza de espíritu, lo valoro. Yo te doy las gracias a ti, Nacho, por tenerme en pendiente y por esta invitación. Te voy a dejar con algo que es muy importante para mí. Es que yo persigo muchas cosas que son terapéuticas para mí. No que me dan dinero, sino que son una terapia. Porque yo sé que constantemente mi mente anda desequilibrada, como la de todo el mundo. Entonces, si yo no le busco cosas que le sean terapéuticas a la mente como que se me va para donde yo no quiero. Sí. Entonces, ya yo persigo más cosas que sean terapéuticas para mí. Me explico, si yo me voy a involucrar en algo, tengo que verlo como una terapia. Yo estoy aquí contigo hoy porque esto es una terapia. Esto es una terapia. Y déjame decirte que, de hecho, cuando tú ves el canal, en una parte va a decir mi mejor terapia. Sí. Sí, va a decir mi mejor terapia. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que de lo que uno le gusta hacer, de lo que uno le gusta, de lo que uno se disfruta. Sí. Y aparte de que eso que tú te estás disfrutando te pueda atraer conocimiento, sí. te puede atraer nuevas amistades, sí. te puede atraer un sinnúmero de cosas que tú no la puedes ni siquiera calcular, o sea, no se calcula. Y yo dije, óyeme, esta es mi mejor terapia. Esta es mi mejor terapia. Te felicito.
Te felicito anticipadamente porque ya este podcast para mí es un éxito. Es un éxito porque ya tú me lo acabas de decir ahí en tu palabra. Esto es una terapia Esto es para una ti. terapia para Lo mí. que pasa es que nosotros muchas veces nada más miramos todo en términos de dinero, Sí, financiero, y sí. no entendemos que ganar en otras cosas es muchas veces tan importante como ganar dinero. No es que el dinero no sea importante, lo Es es. un plus. Es un Sí, plus, es un plus. porque vivimos en una sociedad capitalista. Capitalista. No podemos coexistir aquí si no Sí, pagamos renta sí, y sí. no pagamos nuestras necesidades. Pero tenemos que entender otras cosas, que hay otras ganancias que son importantes, que esas son esas ganancias de las que tú acabas de Sí, hablar. la terapia. Sí, Mateo, el vino está pendiente. ya tú sabes. Ya tú sabes, de verdad te valoro mucho. Gracias por aprovechar este domingo en la tarde para grabar este podcast, para grabar esto. Que yo sé que a veces uno está muy en muchas cosas. Y sobre todo tú que eres un hombre ocupado. Pero sé que te motiva mucho este tipo de cosas. Y sé que por eso Sí. aceptaste la invitación. Mi respeto para ti. De verdad que gracias, hermano. Un abrazo, hermano. Te quiero, ¿eh? Te quiero igual.